Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:42 minutos, 7:42. Observarán ustedes que hemos cambiado un poco el horario del programa. Hasta ahora teníamos la sección de deportes a eso de las 7:30. A partir de hoy va a ser siempre a las 8:25. La tertulia empezará un poquito más tarde, a las 8:40, y terminará también un poco más tarde, a las 9:55. Más o menos. Y hoy tenemos con nosotros pues a dos grandes tertulianos, además de bellísimas personas. Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Bueno, un poco triste hoy por el aniversario que nos toca. Luego a partir de las 9 rememorar. Se incorporará Rosa Reigía a la tertulia de ACOM y hablaremos largo y tendido sobre ese aniversario, sobre las cosas que han sucedido en los prolegómenos del aniversario, sobre las convocatorias de hoy, sobre lo que va a pasar en las próximas semanas con esa tensión creciente entre Israel e Irán. Pero ahora, de aquí a las 9, pues vamos a hablar de otras cosas un poco más pedestres, aunque más cercanas. ¿Es sensación mía, doña María, o se le está poniendo a Ábalos cara de banquillo? Porque las informaciones que salen hoy yo creo que representan un antes y un después. Que se haya localizado pagos directos del hermano de Koldo a Ábalos, pues en fin, no le deja en muy buen lugar, ¿no? Bueno, yo siempre dije desde el principio que la respuesta política del Partido Socialista con ese cordón sanitario inmediato a Ábalos, nada más conocerse o filtrarse esa investigación de anticorrupción y esa causa que se abría en torno a la trama de su asesor directo, de su persona de confianza, de su hombre de los recados, el señor Koldo García, no era una reacción de limpieza y transparencia impoluta del Partido Socialista escandalizado por las maniobras o por las irregularidades o presuntas irregularidades de uno de sus miembros, no cualquier miembro, recordemos que es el exsecretario de organización de los socialistas, número 2 del partido, el número 2 ¿no? del partido, sino que respondía más bien a un intento de contención de control de daños, sí, de control de daños contra el resto de la organización, que estamos viendo, según avanzan las pesquisas en la Audiencia Nacional, en esa instrucción liderada por el juez Ismael Moreno, que no son una cuestión estanca del Ministerio de Transportes en torno a Ábalos y a un par de contactos intermediarios comisionistas de los que era enlace o presunto enlace el señor Koldo García, sino que la cosa era bastante más extensa, bastante más grave y que escalaba incluso, según alguno de los testigos, hasta el propio presidente del gobierno, que habría presidido esas cumbres interministeriales en las que se decidía sobre la compra de material sanitario que finalmente era adjudicado curiosamente por las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, en aquel momento presididas respectivamente por la señora Francina Armengol, hoy número 3 del Estado español como presidenta del Parlamento, y su compañero de filas, el ministro Torres, que encabezaba el gobierno insular en Canarias, y que además atañen, o presuntamente atañen, según las investigaciones, a los ministerios de Interior, de Hacienda y de Sanidad. Así las cosas, es poco discutible, o parece poco probable, que Ábalos, como yo también dije al principio, porque leí los autos de apertura de esa instrucción y sobre todo los informes preliminares de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, parece poco probable que Ábalos no acabe imputado en los próximos días. Imputado ante el Supremo. ¿Días, ha dicho usted? Yo diría días, quizás próxima semana. Yo creo que el horizonte es mucho más
cercano de lo que parece, puesto que es verdad que el juez Ismael Moreno ha ordenado nuevas diligencias de investigación. La semana pasada ha abierto 3 vías nuevas de pesquisas, una directamente en Baleares y Canarias, en los servicios de salud de ambas comunidades autónomas, otra pidiendo refuerzos a la agencia tributaria precisamente para localizar ese delito fiscal que es uno de los que pesa sobre esa presunta organización criminal, porque así se calificaba de manera preliminar en los escritos judiciales, y otra que apuesta por seguir ampliando el radio de testigos los ministerios de Interior y de Transportes, donde parece que hay algunos exaltos cargos y algunos funcionarios que estarían dispuestos a contar aquello que saben y que no favorece demasiado a los máximos responsables de esos departamentos. Con esto sobre la mesa y con un informe de la UCO que está por llegar, pues insisto, todo apunta a que el señor Ábalos podría acabar en el Supremo, que sería donde debería continuar esa investigación sobre él, si efectivamente hay indicios suficientes, como parece haber en la instrucción que ahora mismo se gesta en la Audiencia Nacional, porque él conservó, a pesar de los intentos del Partido Socialista porque no lo hiciera, su puesto como diputado, eso sí, expulsado del grupo parlamentario socialista. Donde yo quería, sí. Donde yo quería llegar, y se hablaba del papel de Ábalos, yo creo que tiene un horizonte verdaderamente muy oscuro. No creo que sea posible salvarse. Es evidente que está implicado en el asunto y poco antes o después irá cayendo, pero su uso como fusible al principio, exactamente como la persona que aparece y dice vamos a presentarlo, ponemos su cabeza en una bandeja de plata. ¿Fue acordado con la dirección del Partido Socialista? ¿Se sabe algo de eso o no? Desconozco o a los lo detalles. Mejor le dijeron vamos a intentar, no te preocupes, tienen las espaldas cubiertas, y después se ha sentido abandonado. Yo creo que se ha sentido muy abandonado, y que una prueba evidente de ese abandono, que ha sido además una traición personal y política, ha sido esa auditoría de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes. Óscar Puente, recordemos que fue uno de sus mayores defensores en el momento en el que Ábalos cayó en desgracia. Sabemos cuál es la trayectoria personal y la relación política de ambos. Se llevaban muy bien y efectivamente hubo ahí una especie de sacar la cara por mi amigo José Luis, aunque políticamente él fuese el llamado, ¿no?, a poner pie en pared en ese departamento en el que había tantas dudas de transparencia. Pero creo que sabremos más en los próximos días, porque efectivamente una imputación formal puede cambiar el escenario y puede hacer que Ábalos, que hasta ahora se ha contenido y ha lanzado pequeños dardos, ¿Qué cartuchos le quedan? Porque claro, siempre ha estado amenazando, pero deslizando la idea de que en cualquier momento vamos a no hacernos daño, yo puedo hacer daño también al partido, etcétera, pero pasa el tiempo, el círculo se va cerrando a su alrededor, él está en una situación con el agua al cuello, y hay un momento en que el agua te cubre y ya no puedes hablar. Ya llega un momento que lo que digas es demasiado tarde. ¿En qué momento puedes soltar lastre o tiene que hacer una demostración de fuerza a lo largo de la semana, en ese caso, de alguna manera? Veremos cómo lo gestiona. Bueno, y por su alegato inicial, doña María, otros a los que se le está poniendo cara de banquillo es a Ángel Víctor Torres y a Francina Armengol. Bueno, recordemos la situación de Francina Armengol cuando saltó el escándalo, que fue una de las más acorraladas, digamos, por esas informaciones preliminares, a las que además se le pidió y se le exigió desde distintos frentes su dimisión como presidenta del Parlamento. Desde luego, en política casi nada es casual. La experiencia apunta a que casi nada es casual, y es llamativo, no sorprendente, pero sí llamativo, la premura y la agilidad con la que Pedro Sánchez colocó a Ángel Víctor Torres y a la señora Francina Armengol al frente puestos de aforamiento, de ministerio, de la presidencia del Parlamento, a pesar de esas, insisto, sospechas que pesaban en ambas comunidades autónomas por el asunto de las mascarillas, la falta de control y de transparencia, el hecho de que los contratos firmados en estas comunidades autónomas con la empresa de la trama Soluciones de Gestión no hubiesen sido después convalidados, ratificados, avalados
avalados por el Parlamento o subsanados. Todos sabemos, porque es algo que se repite mucho, que efectivamente hubo procedimientos de urgencia por la premura de la situación. Estábamos en una pandemia, en una situación crítica de emergencia sanitaria en la que era necesario comprar material sanitario. Pero mientras a uno se les exigía todo tipo de transparencia, de controles, de seguimientos, de subsanaciones posteriores, ¿no? Sobre esa toma de decisiones, a otros parece que tienen carta blanca, ¿no? Para poder hacer lo que les dé la gana. Aquel episodio siniestro en plena pandemia, cuando una de las asociaciones de residencias de ancianos logró traer un avión con material sanitario desde China y el gobierno se incautó del contenido del avión. Recordemos eso. Recordemos cómo inicialmente el gobierno se arrogó la competencia única para la adquisición de material y después, consciente de que no era capaz de dar respuesta ni al volumen ni con la agilidad logística que era necesario para distribuir ese material sanitario, tuvo que abrir la puerta a que las comunidades autónomas lo hiciesen por su propia cuenta y riesgo. Recordemos cómo se criminalizó a Madrid por intentar liderar esa punta de lanza para hacerlo y para dar una respuesta ágil, que al final es lo que demanda el ciudadano en una situación de extrema necesidad como esa, ¿no? Respuesta inmediata, con independencia de quién sea la administración que consiga dársela. En esto creo que hay poca discusión, ¿no? Lo más hiriente es verdaderamente la sensación, la seguridad que empieza a tener todo el ciudadano de que precisamente en una situación de premura como aquella en la que todo el mundo estaba angustiado, no se sabía exactamente lo que estaba pasando, y la necesidad de que haya gente cuya cabeza estaba funcionando en aquel entonces, decir, hombre, aquí tenemos una ocasión, una mina de oro para forrarnos hasta las trancas, tranquilamente. Eso yo creo que es lo que les pasaba por la cabeza. Además, recordemos que se dividió en dos la reacción del gobierno. Antes del 8M, negar la pandemia porque querían celebrar a toda costa aquella manifestación feminista del 8M, y pasado el 8M, poner inmediatamente un estado de alarma diciendo que la pandemia era la monda y automáticamente ponerse a pensar cómo forrarse con el dinero que se pudiera distraer al calor de la pandemia mientras nos encerraba Sánchez. Que era necesario mover, entonces decíamos, ya si tenemos que mover 500, vamos a mover 1000 y nos llevamos un pico extra que no nos viene mal a nadie. Es un poco la manera de pensar. Al hilo de todas estas cuestiones judiciales, etcétera, a mí me preocupa un poco, da la sensación de que los partidos, me refiero a la actividad de los partidos de la oposición con respecto a estos asuntos. Es verdad que hay uno que es muy activo en los tribunales y que está a diario en los tribunales, que está personado, etcétera, que es Vox. El Partido Popular no, y el Partido Popular tampoco tiene una actividad muy brillante o muy señalable teniendo como tiene mayoría absoluta en el Senado, pero me da la sensación de que lo han dejado un poco en manos de la prensa y de los tribunales, y están como sentados, sobre todo el Partido Popular está como sentado en la grada contemplando, y después se hace declaraciones al hilo de las noticias que van saliendo, pero en cuanto a actividad política de castigo, como partidos de la oposición, de castigo al gobierno, y especialmente el principal partido de la oposición, yo lo veo muy poco activo, muy poco insistiendo. Tiene que proporcionar constantemente, tenía que estar llamando la atención de la ciudadanía. Lo que estamos haciendo aquí, recuerden ustedes, hay que estar recordando precisamente y estar haciendo memoria exactamente de qué es lo que ha hecho este gobierno, que lleva ya 6 años gobernándonos, de qué es lo que sucedió durante todo aquel tiempo. Y por alguna razón me da la sensación de que el Partido Popular prefiere olvidar todo aquello. Es una época en la que dicen, mejor no lo sacamos porque si movemos mucho enseguida nos empiezan a sacar. Ellos tienen también, y empiezan con lo del lodo y entonces todo lo mezclan y todos hicieron trampas y no sé cuál. Y entonces prefieren dejarlo pasar y olvidarlo. Y yo creo que es una irresponsabilidad política. Y siempre hay que diferenciar porque se habla mucho y pasa igual con el caso Begoña. Hay una actividad judicial, etcétera. Por cierto, caso Begoña. Hoy decide la audiencia si qué pasa con el futuro del caso Begoña Gómez, ¿no? Así es. Tiene que tomar una decisión de si efectivamente avala las actuaciones y que se mantenga la instrucción de la causa en manos del juez Juan Carlos Peinado, y en qué términos y hacia qué pesquisas concretas, qué delitos, qué indicios. Y, ¿tenemos alguna sensación de qué va a decidir la audiencia? Mi sensación, que más que sensación es información, es que se va a respaldar la figura
la actuación, ¿no? La figura, porque realmente se le ha convertido en una figura, en un protagonista involuntario. Los jueces deberían ser los árbitros de los partidos de fútbol, pasar absolutamente desapercibidos y hacer su trabajo sin que se note casi que están en el campo, ¿no? Lo han puesto en la palestra y a él lo han colocado en la picota precisamente por hacer su trabajo. El propio ministro de Justicia. Señalándole de manera descarada y cobarde al mismo tiempo, porque precisamente el señor Bolaños, al que tú haces referencia, dijo blanco y en botella. Yo todavía sigo preguntándome, como periodista y como ciudadana, qué significaba eso de blanco y en botella. ¿Quería decir el señor Bolaños que el juez Peinado está prevaricando? ¿Y por qué no lo dice? Porque tiene miedo a otra querella de las que se han presentado a aquellos que se han dirigido contra otros jueces llamándoles prevaricadores sin ningún tipo de pruebas más que su ideología y lo que encaja con sus... De hecho, García Castellón acaba de presentarle una querella a Ione Belarra, ¿no? Por llamarle prevaricador. Exactamente. Sí, abiertamente. Los podemitas son más bestiajos en ese tipo, no quiero decir, escriben... Bolaños es malo, pero se tienta más la ropa, ¿no? Bueno, se cuida de que no le caiga alguna querella, entiendo que por eso dice las cosas de manera subliminal, pero tampoco hace falta deslizar mucho intelecto para poder entender o leer. El protagonismo es lo que estás diciendo, hemos pasado el protagonismo y parece que lo que se juzga hoy en la audiencia es que a quien se juzga es al juez. Estamos todos pendientes y parece que hay una resolución sobre una, como si se estuviese juzgando al juez por prevaricación. Y dependiendo de lo que decidiese hoy o no la instancia superior, entonces acabará señalado o no. Yo espero, sinceramente, que lo avalen y que avalen su actuación, etcétera, porque de otra manera sería tremendo. No, para los que cubrimos tribunales y sabemos que en una instrucción, en un momento tan incipiente de la investigación, es necesario seguir investigando para ver si efectivamente hay o no un hecho objetivable para seguir adelante con un enjuiciamiento o no, es necesario tirar del hilo y es necesario hacer averiguaciones y pruebas y llamar y citar e investigar y dictar oficios, es decir, es la actividad habitual de los jueces de instrucción de este país. Más allá de ello, yo me pregunto si la audiencia provincial confirma, como todo parece que va a suceder, la actuación del juez Peinado, que serán otros jueces fachas que están intentando boicotear a la señora Begoña Gómez, es decir, se va extendiendo las sospechas. Todo el mundo es facha menos Pedro Sánchez. La decisión y aparecerán y se les hará un examen y si alguno ha tenido una sobrina que alguna vez fue interventora del Partido Popular se señalará, todo este tipo de cosas saldrá porque por supuesto funcionan de esa manera de destrucción personal. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y retomamos la tertulia. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. De la Z a la A, Zarzuela, dirigido por Luis Gutiérrez Serantes. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Libertad. No se pierda un programa de algo muy nuestro, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Está harto de que le hagan esperar al teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros? Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:02 de la mañana, 8:02 en las Islas Canarias, y retomamos nuestra tertulia con la incorporación de una buena amiga, doña Rosa Reigía de ACOM. ¿Qué tal está usted, doña Rosa? Bien, muchas gracias, Luis, por tenernos hoy aquí. Lo primero de todo, yo creo que hay que empezar con lo que es la actividad. Acto hoy en Madrid a las 7:30 en la Puerta del Sol, convocado por ACOM para conmemorar el aniversario de la masacre del 7 de octubre. ¿No es así, doña Rosa? Así es, don Luis. Esta tarde estaremos todos los ciudadanos, judíos, no judíos, españoles, no españoles, todos los que quieran ir a la Puerta del Sol a demostrarle al mundo que apoyamos a Israel, que recordamos las víctimas que cayeron en ese gran pogromo que fue el pasado 7 de octubre, que fue el mayor atentado contra ciudadanos judíos después del Holocausto. Otra cosa muy importante es la cantidad de rehenes que todavía tiene Hamás en sus manos, en esos túneles. 101 todavía. Exactamente, más de 100 todavía. Y todavía no sabemos cuáles pueden estar vivos o no. Y los que estén vivos, en qué condiciones y lo que han sufrido, ¿no? Y por otro lado también, pues un poco en apoyo directamente a Israel y a esa guerra que está librando, esa guerra que nunca quiso y que se vio forzado a tener. Y que también está costando vidas a los participantes del IDF, de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Israel, que están ahora mismo haciendo incursiones en el norte, en el sur. Y que eso van también... más de 700 muertos, ¿no? Exactamente. Soldados ya, israelíes. Sí, ya casi 1000. Y bueno, esto también pues es una tragedia, ¿no? Lo que pasa es que a veces, como los números, cuando los comparamos... Es una situación, sí, una tragedia, un coste descomunal para un país que no ha buscado esa guerra, que estaba buscando lo contrario, porque la guerra no hay que olvidar que es la respuesta a unos acuerdos que estaba Israel firmando, los acuerdos de Abraham, y que eran... Y yo creo que al final toda la situación que se está viviendo, realmente hay una pugna que es hacia donde se tiene que ir, que es hacia entre las facciones chiitas y los sunitas, y si está Arabia Saudí o si el dominio sobre el mundo islámico de los iraníes, y que yo creo que tiene que acabar. Una cosa, ninguna guerra es buena, y toda esta masacre, y hoy es un día para recordar esencialmente una masacre, sobre todo. Ninguna es buena, pero hay una cosa que sí va a poder salir como positiva de todo esto, y es como consecuencia de la respuesta más que justa y más que proporcionada y más que necesaria de Israel a los ataques atroces que sufrió, ha sido capaz, aparte de dejarnos al mundo entero boquiabiertos con la respuesta y la capacidad militar y de inteligencia que ha demostrado, ha sido capaz de descabezar a un montón de títeres de Irán, y ha dejado a Irán desnudo frente a una responsabilidad que tiene que asumir antes o después él mismo, y que es la primera vez que vemos a Irán lanzando proyectiles propios, etcétera. Quiero decir, se ha terminado el utilizar títeres alrededor de Israel, y ahora es cara a cara tú y yo. Me preocupa un poco la situación, el pie que tiene puesto sobre el freno un poco Estados Unidos en este momento, precisamente después del segundo bombardeo de Irán sobre Israel, y que no sé hacia dónde conducirá, porque Israel es muy inteligente y sabe que tiene que contar con Estados Unidos de alguna manera, no puede hacer todo lo que le gustaría. Bueno, don Borja Montoro está
ilustrando un fenómeno que pasa en todas las tertulias, que es que el director de la tertulia tiene en mente un guión para la discusión y los tertulianos hablan de lo que les da la gana. Ya que usted ha iniciado ese tema, pues venga y luego ya enlazamos con la rememoración. Lo importante que era lo que quería decir al principio de la tertulia, hoy a las 7:30 en la Puerta del Sol. Acto, pues primero de homenaje a todas las víctimas, a los miles de víctimas de aquel ataque que es el mayor pogromo desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo pues un mensaje al pueblo de Israel. Estamos con el pueblo de Israel. No solo entendemos su derecho a la defensa, sino que le agradecemos su derecho a la defensa, porque es el primer valladar frente a un islamismo radical que quiere tomar por asalto todo Occidente, y que bueno, que puede haber mucho canalla suelto por ahí. Luego hablaremos de los canallas que se manifestaban ayer en las calles de Madrid, pero que esos canallas son minoría y la mayor parte de la gente está, como muestran todas las encuestas, del lado, como no puede ser de otra forma, del bien frente al mal, ¿no? Yendo a lo que va a pasar a partir de ahora, no, ese yo lo tenía pensado tratar en tercer lugar, después de haber entrado un poco en lo que era la rememoración de lo que pasó el 7 por dejarme hablar. de octubre. Bueno, vamos a la rememoración y luego retomamos el tema de Irán. ¿Cómo vivió usted aquel 7 de octubre, doña Rosa? Pues mira, fue un día muy confuso. Recuerdo además que me levanté por la mañana, tenía el móvil, pues, un montón de WhatsApps, no entendía muy bien todavía lo que estaba pasando, ni éramos conscientes realmente de la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Pensábamos inicialmente que era un ataque, bueno, pues como por desgracia los que se cometen y se llevan cometiendo durante años en Israel, en el sur de Israel, en el norte de Israel, hay incursiones, hay cohetes, mandan misiles. Entonces en el primer momento pensamos que fue un poco más agresivo de lo normal, pero no obviamente la dimensión que horas después descubrimos. Recuerdo además que esa primera mañana hablé con usted, aquí en la radio también, y no éramos conscientes de la dimensión, ¿no? Cuando uno empieza a ver, me empezaron a llegar todos los vídeos, todos los ataques que al principio eran, bueno, los que vimos, algunos que ni se han publicado, ¿no? Porque luego pues también víctimas que no han querido, o un poco por decoro de lo que se ha llegado a ver en esas mutilaciones, asesinatos brutales, vientres abiertos. O sea, cuando uno ve estos vídeos, pues realmente se da cuenta de la dimensión y la magnitud, ¿no? Que mucha gente cree un ataque. Cuando dice un ataque, pues no. O sea, fue una cosa brutal, inhumana, barbárica, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que decidimos, como siempre, es pasar a la acción. O sea, es decir, no podemos dejar que los terroristas nos amedrenten, que es lo que buscan, no podemos dejar que los gobiernos democráticos caigan en el lado del mal, como también ocurre a veces, y por desgracia en este país también tenemos experiencia en eso. Entonces, pues bueno, hemos seguido nuestro trabajo, nos hemos rehecho, recompuesto, ¿no? Y ha habido días de llorar, ha habido días de sufrimiento, de dolor, pero también con la convicción de que tenemos la necesidad de seguir adelante, que tenemos esperanza. Yo creo en la paz, creo en una solución. No sé si una solución de dos estados, por desgracia, porque si no tienes un socio para la paz que lo que busca es imposible una solución de dos estados cuando hay uno de los participantes que no quiere que haya dos estados, lo que quiere es que no tiene interlocutores válidos, porque estamos hablando o partiendo de la posición de que Gaza y que quien gobierna Gaza, porque la somete realmente, es un interlocutor válido con un Estado democrático o con una comunidad internacional. Estamos hablando de terroristas y los terroristas no pueden ser interlocutores válidos nunca, nunca. Y a mí lo que me escandaliza es que un año después de esa masacre, en la que un día después de ver a 1.200 personas acribilladas, porque no fueron asesinadas, fueron acribilladas, fueron ultrajadas después de muertas. Esos cuerpos no fueron respetados. Se les hicieron las mayores perrerías, por cierto. Nadie gritó en aquel pogromo Free Palestine o estos por los territorios. Nadie gritó eso. Esa no era la razón. Ese es el relato que nos vendieron el día 8 de octubre aquellos que se ponen de perfil y del lado de quienes van violentando derechos humanos y segando vidas en nombre de una ideología radical. Y esto hay que decirlo porque consiguieron darle la vuelta al calcetín en 24 horas.
y convertir a los asesinados en malvados sionistas exterminadores de niños y mujeres en Gaza. ¿Cuántos niños y mujeres murieron en esa masacre? ¿Cuántas están secuestradas ahora mismo en paradero desconocido? ¿Quién ha pedido la liberación de esos rehenes y que los terroristas depongan las armas? Si a los progres de la extrema izquierda, del progrerío woke, les importase la gente de Gaza, denunciarían el terrorismo fundamentalista, pedirían a los terroristas que depusiesen las armas, exigirían aniquilar a las bestias, no darles oxígeno. No he oído criticar a nadie que utilicen a sus propios civiles como escudos humanos, que construyan almacenes de armas en hospitales, escuelas, universidades de la UNRWA, que es otra vergüenza de la que deberíamos hablar, el papel de Naciones Unidas en todo esto, y cómo se pone de perfil y cómo se alinea con los terroristas y cómo intenta dar oxígeno y financiar a aquellos que están haciendo negocio de esto. Y el silencio de las mujeres. O sea, las masacres y la violencia sexual que se cometió como arma de guerra durante esos días tampoco ha sido denunciada. Un momento, de silencio nada. Ayer una gentuza antisemita se manifestó en Madrid y entre las consignas coreadas en esa manifestación era lo de no es terrorismo, es resistencia. O sea, que violar mujeres es un acto de resistencia en ciertas ocasiones. Yo quisiera que me dijera Irene Montero, Ione Belarra, ¿cómo se llama?, del Partido Comunista, Enrique Santiago, ¿en qué circunstancias está autorizado en nombre de la resistencia violar a mujeres? Me gustaría que me lo dijeran, que me hagan una lista. ¿A qué mujeres se puede violar como acto de resistencia? O sea, es que es asqueroso, es que ni siquiera es silencio con respecto. Es que te están defendiendo la utilización de la violencia sexual como arma de guerra. O sea, es el colmo. Están defendiendo todo y hay una cosa, es odioso, es un año es muy tremendo porque hay un acto brutal que es el disparadero de todo esto, pero después la brutalidad es continua, es una brutalidad verbal, es la brutalidad de las informaciones, es la brutalidad que hace aflorar ese profundo antisemitismo, ese odio al pueblo judío, a Israel, etcétera, y sale reverberando de los lugares más insospechados. Es verdad que la izquierda y la extrema izquierda está francamente posicionada en esto, pero también es verdad que no es el único lugar desde el que vienen comentarios. No, es bastante hay un reducto de la extrema derecha, incluso de una cierta y derechas mucho más moderadas. Hay comentaristas de radio tempraneros por la mañana de derecha centrista muy moderada que tienen comentarios para haber enmarcado y haber guardado en la ignominia, en el panel de la ignominia mundial. Hay cosas espantosas. Hablaba doña Rosa de que esto han sido muchos meses de, bueno, pues a veces lágrimas, a veces sensación de, bueno, vamos avanzando. Yo le cuento cómo viví yo el 7 de octubre. Efectivamente, aquella mañana hablé con ustedes de la radio, la entrevistamos, y no recuerdo si fue esa tarde o al día siguiente cuando se convocó la manifestación en solidaridad con las víctimas delante de la Embajada de Israel. ¿Fue esa misma tarde o fue el día siguiente? No, fue el día 10. Sí, fue unos días después. Pero al día siguiente ya teníamos a varios miembros del gobierno saliendo a la calle a manifestarse en contra de Israel. La resistencia. Sí. El día 10 tuvimos esa reunión, esa manifestación, esa concentración delante de la Embajada de Israel. Y yo recuerdo que en aquella concentración, es que no lo pude evitar, me eché a llorar y le pedí a una pobre señora judía que había ahí si la podía abrazar, porque sentía la necesidad de abrazar a un israelí para transmitirle cómo me sentía miserable como ser humano viendo que se pueden hacer ciertas atrocidades todavía hoy, en pleno siglo XXI, en el mundo, de una manera tan descarnada, tan asquerosa, ¿no? Sí, y la impotencia de ver tanta gente como defendiendo, poniéndose de perfil, como decía María, ¿no? O sea, esa sensación, la verdad es que es desoladora. O sea, uno siente una soledad profunda y hacia dónde vamos a ir, hacia dónde va nuestro futuro, qué esperamos, qué le queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? O sea, uno también ahí le entra mucho en el futuro, las generaciones venideras, qué mundo le vamos a dejar. ¿Un mundo libre
o un mundo barbárico? ¿Un mundo en el que las mujeres tengan derechos o un mundo en el que las mujeres no tengan derechos? ¿Un mundo en el que los ciudadanos civiles sean utilizados como escudos humanos o un mundo en el de ciudadanos civiles libres, que decidamos lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer, a quién queremos apoyar y a quién no queremos apoyar? Y nosotros desde ACOM creemos profundamente en la libertad de expresión y creemos que la gente tiene la obligación de expresarse libremente lo que piense sobre Israel o no Israel, o les guste o no les guste, pero no estigmatizar, no señalar a los judíos por encima. Rosa, de... yo voy a ser muy tajante ahí. Una cosa es que tú puedes opinar lo que quieras de Israel, como puedes opinar de Suiza, de Bélgica, de tal, pero es que Israel no es Suiza o Bélgica. Es que no está en una situación equiparable con nada más en el mundo. Entonces, la opinión sobre Israel tiene que ser mucho más exigente y mucho más rigurosa de lo que es con otros contextos y otras realidades políticas o sociales. Pero lo que no puede servir la opinión sobre Israel es para hacer apología del terrorismo. Exactamente. Eso nunca, porque ese es el límite de la libertad de expresión, la apología del terrorismo. Incitar al odio contra los judíos. Evidentemente hay un antisemitismo profundo en los islamistas radicales que apoyan exterminar a Israel de una zona en la que les es molesto por dos cuestiones. La primera, porque supone ponerles frente al espejo de su miseria humana. Después de tantos años de subvenciones y regados con subvenciones que no han conseguido sacar ni un triste brote verde de una tierra para generar otra cosa que no desértica, en la que no Israel ha convertido en un vergel aquella zona que solo hay que ir para ver cómo está Líbano, cómo está Siria y cómo está Gaza, separado por una valla, y cómo está todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ingeniería de Israel en aquella zona. Pero segundo también, porque hay un hastío importante de una parte de la sociedad árabe, que también es musulmana, pero no es radical, en la que sabe que eso es un lastre para poder llegar a pactos con Occidente. Y yo lo que quiero dejar claro es que cuando uno defiende lo que está haciendo Israel, además de defender a los judíos, que es la excusa que utilizan, es decir, es el exterminio de una religión, de unos seguidores religiosos, para imponer tu propia religión y tu propia ideología radical religiosa, estamos defendiendo a ciudadanos occidentales libres que viven en España, que viven en Francia, que viven en Alemania, que viven en Reino Unido y que en el ejercicio de su libertad de confesión religiosa deberían poder hacerlo sin ser señalados y estigmatizados. Y aquí en Madrid, y no quiero ir más lejos porque lo otro parece como que nos queda muy lejos, aquí en Madrid las familias judías que llevaban a sus hijos al colegio después del 7 de octubre tenían que llevarlos con el miedo de saber si les ponían el uniforme o no porque podían ser identificados y señalados, y con lecheras de la policía reforzando la seguridad en el colegio judío de Madrid. ¿Hay derecho a eso? ¿Hay derecho a eso? ¿Pero de qué estamos hablando? En Madrid, en pleno siglo XXI, en Europa, que haya un grupo religioso que tiene que pensarse si a sus hijos los lleva con un uniforme o no, porque tienen miedo de que les ataquen por ser judíos. ¿Pero esto qué es? Este discurso, el discurso antijudío, el odio hacia el judío, siempre es muy fácil detectarlo, además, porque personas que se han pasado meses criticando es que estos ataques desproporcionados contra población civil de Israel, los bombardeos sobre Gaza, etcétera, etcétera, pese a que todos sabemos que son ataques bastante selectivos y bastante quirúrgicos, lo que pasa es que los terroristas vienen siempre escudándose detrás de población civil. Pero es que incluso en el caso en el que se ha producido la operación para descabezar a Hezbollah, que ha sido una operación, la de los Buscas y los Vipers, inédita. No hay nada exactamente más selectivo que eso. Es individual. Tampoco. O sea, la respuesta inmediata es la cuando dices, no querías un ataque quirúrgico, tampoco les gusta, tampoco quieren. Borja, y que contra el Líbano no había ninguna disputa territorial. Ya.
que es que la excusa que buscan siempre, con Gaza, con el margen occidental del río Jordán, es siempre la disputa occidental. Sí. Primero empezaron a bombardear el día siguiente, hasta el día que se decidió atacar el frente norte. Israel en Gaza. Claro, o sea, que el día siguiente, pero es que antes del 8 de octubre, Líbano, es decir, el grupo terrorista Hezbollah, porque ha secuestrado Líbano, porque eso es la verdad, y porque es un estado fallido, ya lleva bombardeando Israel desde hace años. O sea, que tampoco es una cosa que ocurrió el 7 de octubre, pero es que desde el 8 de octubre han caído más de 8.800 cohetes ya sobre población civil. Hay 60.000 desplazados en el norte de Israel, 400.000 en todo el país. Claro. Estos son consecuencias de la guerra. Obviamente. Que no se ha podido dar respuesta hasta garantizar la seguridad en la franja de Gaza. Claro, exactamente. Y tener también pues una estrategia montada, ¿no? O sea, esto no es una cosa que se decía, en la operación de los Vipers no salió en 24 horas, fue una cosa premeditada que llevan, y obviamente ahí se comprueba que pese a que puede haber errores, porque como todo el mundo, Israel también tiene humanos que se equivocan, esta operación sí ha sido magnífica y brillante, ¿no? Y luego hay que recordar que el hecho de que haya daños colaterales como población civil, que siempre ocurre en cualquier guerra, en este caso está siendo menor. Lo que pasa es que nos quieren mentir con las cifras de Hamás y quieren tomar como cifra oficial la cifra de un grupo terrorista, en el caso de Gaza y en el caso del norte de Hezbollah lo mismo. De todas formas, si me permite, yo creo que el argumento principal no es ese y nunca ha sido ese. Es decir, estos dicen los de Hamás, han matado a 40.000 mujeres y niños, y automáticamente toda una legión de canallas en medios occidentales se hace eco directamente de eso. Pero el verdadero argumento no es que las cifras sean falsas, que lo son, por supuesto que lo son. Jamás utiliza la propaganda y aquí algunos canallas se la compran encantados. No, pero el argumento no es ese. Aunque solo hubieran muerto 10 niños en Gaza en los bombardeos israelíes, seguiría siendo una tragedia inaceptable. Pero ¿quién es el responsable de esas muertes? Jamás, que es quien los utiliza como escudos humanos, no Israel. Claro. Si no hubiese habido hace un año, un 7 de octubre, esos niños estarían hoy vivos. Porque Israel, que yo sepa, no ha bombardeado nunca la franja de Gaza. Que yo lo sepa. Antes del 7 de octubre, Israel no. O sea, ellos abandonaron el territorio. Hay que recordar también. A cambio de paz. Hay que recordar que la franja de Gaza perteneció durante muchos años a Egipto. Y Egipto nunca la cedió al pueblo palestino, que podía haber hecho, porque no eran hermanos musulmanes, podían haber dado ese franja de terreno, podía haber sido Egipto el que se la hubiese entregado. No fue así, fue Israel, cuando era un territorio que se le había dado a él, y fue Israel voluntario, y tuvo que desenterrar a sus propios muertos que los tenían allí. En 2005 se le entrega a los palestinos. Y se les dejaron los cultivos intactos, no hicieron tierra de sal ni nada por el estilo, lo que hicieron fue llevarse a sus muertos y tal, y decir, aquí tenéis esto. Y Europa regó de millones aquello. Han tenido la oportunidad de establecerse en un sitio que podía ser un sitio de explotación turística, y podían haber investigado y podían haber hecho centros educativos y aprovechar los cultivos que les dejaron los israelíes y la infraestructura que asolaron y destruyeron en días. Y yo me pregunto, se habla mucho de Israel y Egipto, con ese muro de la vergüenza que nadie menciona, y Jordania, porque los conocen, y Siria, ya los tuvieron. ¿Y por qué ahora Arabia Saudí se da la vuelta? Porque Arabia Saudí está hasta el mismísimo de soportar las barbaries que están cometiendo los terroristas de Hezbollah y de Hamas, financiados por Irán, que es un régimen teocrático, sátrapa, bárbaro, que está empobreciendo la zona y que está poniendo frente al espejo la realidad de lo que podría ser un territorio desértico en la prosperidad y en las manos de una buena gestión, frente a lo que es una Edad Media y una situación de vivir en la más absoluta miseria, como están los ciudadanos libaneses desde que fueron efectivamente invadidos por el islamismo radical. Y ahí yo no oí protestar a nadie de la comunidad occidental. Nunca. Cuando Líbano era un país próspero, Beirut era una capital moderna, como puede ser hoy en día Tel Aviv, o como puede ser alguna de las ciudades europeas en las que nosotros pues postureamos y nos criamos en libertad y en igualdad, y Líbano fue absolutamente usurpado por el régimen de los ayatolás. Y ahí nadie protestó, pero ahora resulta que es que Israel está invadiendo un Estado independiente, un Estado soberano. Un acuerdo con un ejército libanés que ha sido inexistente. Es decir, pero si no hay Estado, ¿cómo va a funcionar? Bueno, no solo no hay Estado, es que hay un tema también importante aquí, que es el tema de la FINUL.
O sea, hay unas tropas destinadas en el sur de Israel que tras el fin de la guerra en 2006... En el sur del Líbano. En el sur del Líbano. Viendo la resolución de la 1700... La 1701 Sí. del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo que buscaba era precisamente, uno, desarmar a los grupos terroristas, a los grupos armados que había en la zona tras la guerra y garantizar la paz. Esto no ha ocurrido nunca. La FINUL, donde hay más de 600 soldados españoles, está siendo un parapeto de Hamás. Y al final va a ocurrir una desgracia. Y lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, que esos soldados tienen que volver, porque no están cumpliendo su misión. Lo que están haciendo es... Están en medio expuestos. Claro, pero al final lo que están haciendo es darle un margen de seguridad a Hezbollah, que los tienen por detrás, que tienen todos los misiles lanzándose por detrás, por la cabeza de los soldados españoles contra Israel. Siempre Entonces, ha habido muy buena colaboración, y eso me consta, entre el ejército español, que es una de las preocupaciones cuando las declaraciones de Álvarez, que ha habido declaraciones tremendas, lo primero que se hizo desde el Ministerio de Defensa fue llamar y cerciorarse. Y seguimos recibiendo información de Israel respecto a los movimientos de Israel, porque Israel siempre ha colaborado con las tropas españolas allí y lo sigue haciendo, y sigue proporcionando información. Por supuesto, del otro lado no recibe ninguna información, pero por lo menos de Israel siempre se ha recibido información, y eso parece ser que no se había roto y que seguían en buena colaboración, etcétera, porque saben diferenciar una cosa de otra. Claro, pero llega un momento en que dices que usted tiene que ser responsable de lo que es su país y de por quién está. Bueno, y que ahora se han replegado todos, están todos en la base haciendo nada. Bueno, es que hay que entender esa base es... Claro. Yo estuve en Mar Hayun hace unos años, en la base de Mar Hayun, que es donde está el destacamento español. Hay unas labores de inteligencia importantes, que es realmente lo relevante en aquella zona, más allá de la actividad, digamos, armada directa. Lo relevante es tener una buena inteligencia para recabar la información útil para destruir al enemigo, ¿no? Que en eso es lo que ha demostrado Israel, que pero que esa no era su función. No lo era. Y efectivamente o sea, había cuando llegabas a la base un puente en el que había conflicto permanente con los rebeldes. Hay que entender que esa base es un punto en medio de la nada. El camino desde Beirut hasta Mar Hayun es un camino en el que te das cuenta de cómo está el Líbano desde que los ayatolás entraron y subyugaron al Estado soberano del que algunos presumen hoy en día, y sobre todo cómo en cada cruce de carreteras, en cada pueblo, a la entrada y a la salida, lo que hay es unos paneles con la cara y los nombres de lo que ellos llaman mártires, que son los terroristas de Hezbollah eliminados en alguna incursión, y lo tienen permanentemente ensalzado. Es decir, ignorar, como en algunos pueblos del País Vasco con los terroristas de ETA, por eso digo que ignorar que la sociedad gazatí y la sociedad libanesa en la zona donde Hezbollah y Hamás operan es ajena a la actividad, o no coopera con ellos, o no son civiles enmascarados de terroristas, porque los terroristas, a diferencia de los ejércitos de Hezbollah y de Hamás, no van vestidos de terroristas, señores. Es que la gente se piensa que allí se puede diferenciar al terrorista del que no. Retomemos las imágenes de los Vipers, de los buscas que explotan. ¿De qué iban vestidos? De civiles. Porque allí se confunde y hay una masa inconexa y confusa en la que no se sabe quién es civil y quién es terrorista, porque la mayoría de la sociedad civil, lamentablemente, está entregada a la causa terrorista. Entonces, es complicadísimo y complejísimo laminar eso, si no es descabezando las organizaciones y, por supuesto, entrando vía terrestre para intentar, de alguna manera, pacificar eso. Por lo pronto no parece que haya muchos candidatos a ocupar el puesto de líder militar. Y los que hay van cayendo. Es que ahora mismo... Bueno, como le veo ahí que está atascando el freno don Borja Montoro, pausa publicitaria y, abusando un poco de la paciencia de doña Rosa, ¿le parece que nos metamos a analizar cómo está la situación? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Vale, y de España también hay que hablar, ¿eh? Sí, pausa publicitaria y a ello. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata.
Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, a lo largo de este año han pasado muchísimas cosas. A lo largo de este año Israel ha tomado el control de la Franja de Gaza. Allí no han terminado las operaciones. La infraestructura terrorista que hay bajo el subsuelo es brutal. Pero bueno, las cosas están encarriladas, creo, ¿no, doña Rosa? En el norte, Israel, en una operación de inteligencia deslumbrante, se ha pulido a Hezbollah en menos de 2 semanas. Ahora ya Hezbollah no encuentra ni líder, porque nadie quiere ser el cuarto líder sucesivo muerto a manos de Israel. Los hutíes de Yemen, ahora también se está empezando las operaciones contra ellos, y lo que decía antes don Borja Montoro, Irán ha quedado sin sus máscaras, sin sus títeres, sin sus gente interpuesta para atacar a Israel. Ahora Irán se ha visto obligado a atacar a Israel de manera directa. Israel piensa responder, y ya ha dicho Netanyahu que responderá cuando lo considere y cuando Israel vea que puede tener la máxima efectividad en ese ataque. Pero vamos, que ese ataque se producirá, no les quepa a ustedes ninguna duda. A mí me gustaría aclarar, para empezar, un malentendido, que es que los corresponsales antisemitas que envían los medios de comunicación occidentales a Israel se dedican sistemáticamente a trasladar una imagen irreal de lo que sucede en Israel. Por ejemplo, que Netanyahu no tiene el apoyo de nadie en Israel para lo que está haciendo. ¿Eso es así, doña Rosa? Pues no, desde luego lo que hoy en día lo que ha demostrado la sociedad israelí es que está unida en este frente, que es una lucha contra su supervivencia. Esto es o ellos o nosotros, y ante eso no hay división. Ahora mismo pues Netanyahu es el líder del país, y con lo cual en ese aspecto yo creo que está claro que Israel está decidido a defenderse, a acabar con los terroristas, a acabar con los que les quieren exterminar, a acabar con los que realmente quieren realizar un genocidio, que esto es lo que intentaron el 7 de octubre y lo que llevan intentando en todos estos ataques, porque tenemos que recordar que en el último ataque de Irán, que cayeron más de 200 misiles balísticos, toda la población de Israel tuvo que protegerse de estos ataques en los refugios de las casas. O sea, 10 millones de personas. Entonces, si eso no es exterminio y si eso no es tratar de cometer un genocidio, no sé qué puede ser. Pero esa imagen es poderosísima, por el contraste. Es decir, en Israel lanzan 200 misiles balísticos los iraníes,
0 víctimas israelíes, más allá de creo 2 heridos, porque Sí, estaban y 10 una millones persona de personas en los territorios palestinos. y una persona en los territorios palestinos, un palestino es el único al que mató Irán. En Jenin. 10 millones de israelíes refugiados en los refugios, porque el gobierno de Israel lo que hace es construir refugios para que la población civil se proteja mientras los militares están arriba Bueno, es peleando. obligado en las casas tener una habitación bunkerizada, y las casas que son muy antiguas y no lo tienen alrededor o en el edificio una sala a la que se tienen que ir. Comparemos eso con lo que pasa en Gaza, donde toda la infraestructura de túneles se usaba para que ahí se protegieran los terroristas, mientras a la población civil se la dejaba arriba para que muriera, ¿no? Exacto. O sea, que, y no le dejaban irse a las zonas indicadas para que no fuesen dañados, ¿no? O sea, que... Ahora, pues hay varios cursos posibles de acción, y ninguno de los que estamos alrededor de esta mesa entiendo que sabe qué curso de acción decidirá el gobierno israelí. Está la posibilidad de intentar algún tipo de ataque deslumbrante contra la cúpula del gobierno iraní, o está el tratar de evitar que Irán termine sus desarrollos nucleares, o está atacar la infraestructura petrolífera de Irán para ocasionarle un roto económico, aunque eso también tendría consecuencias a nivel internacional. Algo pasará, no sabemos el qué. Pero lo que me llama mucho la atención es cómo se están movilizando algunos precisamente para intentar dos cosas. Primero, aguar la celebración del aniversario, y dos, intentar que Israel no termine con el régimen de los ayatolás. Y me ha sorprendido mucho, porque no me lo esperaba, la infame comparecencia el otro día de Macron diciendo que se embarguen las armas a Israel y que no se le vendan más armas. ¿Tanto pesa el dinero de Qatar? Eso iba a mencionar, que estamos hablando de Irán, pero que hay otros cómplices en la región, ¿no? Y uno es Qatar, que también tiene implicaciones grandísimas a nivel económico en España y en toda Europa. Y nos vemos pues en esta tesitura, ¿no? Pero ya viste lo que contestó Netanyahu, que caiga quien caiga. Exactamente. Y lo mismo opina el pueblo israelí del caso de Estados Unidos, ¿no? O sea, obviamente Israel quiere el apoyo de Occidente. Occidente le debe el apoyo a Israel, que es más aún, pero que Israel lo que tiene que hacer es defenderse. Si le critican o no le critican, si les parece o no les parece, eso es que no está en disputa, ¿no? No está... Pero si miramos atrás, la presión internacional siempre ha ido dirigida a que Israel no terminara sus operaciones para tratar de garantizarse la paz. Y siempre, una vez tras otra, han logrado que al final Israel dijera, bueno, venga, paramos aquí. Pero nunca ¿no? hubo un 7 de octubre. Nunca hubo un 7 de octubre y nunca hubo... Y eso es un cambio de paradigma. Y nunca hubo redes sociales. Hasta ahora también. La información que llegaba al mundo sobre el conflicto en Oriente Medio era siempre la que transmitían los medios de comunicación mayoritarios, televisiones, periódicos. Eso ya se ha acabado, y de hecho Israel tiene ahora infinitamente más fácil hacer llegar su relato directamente a la opinión pública gracias a las redes sociales. Sí, yo sé que este tema, que además que tú eres muy proclive en comentarlo, es cierto. O sea, es verdad que hoy en día, gracias a las redes sociales, Israel, y no Israel, sino las personas que no quieren pasar por el tamiz de los que odian y los que tratan de coartar nuestras libertades, se pueden expresar más libremente. También es cierto que los otros también utilizan ese canal para intoxicar, ¿no? O sea, que tenemos la doble vertiente, pero es cierto que es una oportunidad. Claro, por eso es cierto que es una oportunidad. Ahora hay un contrapeso, al menos, parece. Para Israel. Y yo creo que Israel no tiene opción. Es que no tiene opción. Es que es una guerra existencial. Es que vienen a por nosotros. Abiertos. Exactamente. 7 frentes abiertos ahora mismo. Israel está siendo atacada por 7 frentes. ¿Sí? ¿Se imagina que España reciba por 7 frentes ataques? ¿Se imaginan que Marruecos, Portugal, Francia, Italia, o sea, Reino Unido estuviesen atacando a España simultáneamente? Van 80 años. ¿Qué esperaríamos? ¿Con los brazos cruzados? No es exigible a ¿Sacaríamos banderitas de la paz de Free Spain? O sea, ¿cómo sería el tema? ¿Free de quién? ¿Free de quién? Bueno, y que llega Porque a mí me gustaría saber de quién piden libertad los que se enarbolan en la bandera de los gazatíes. ¿Libertad de quién? ¿De Hamas? ¿Del yugo que les somete a la barbarie y a unos señores que lo único que hacen es utilizar a los civiles, mujeres y niños fundamentalmente, como escudos humanos para recibir más subvenciones? ¿Que han hecho de la población civil su escudo para ser financiados?
en sus atrocidades. Y adoctrinados. Me encantaría saber qué respeto y cómo la izquierda, que se vanagloria de ser superdefensora de los derechos LGTB, de las mujeres empoderadas y demás, soporta lo que le están haciendo a las mujeres en Irán, o cómo las mujeres iraníes no pueden levantar la voz para protestar contra los secuestros, las violaciones, el tener que ponerse el pañuelo porque si enseñan el pelo desaparecen o son torturadas. De verdad, es que estamos soportando eso, están apoyando eso. Y yo lo que quiero saber es quién ha dado la autorización en Madrid para que los que comulgan con los terroristas de Hamás y Hezbollah en Oriente Medio se manifiesten a favor de una organización terrorista hoy por la tarde. Quiero saber dónde está el permiso y quién lo ha dado. ¿Dónde está la Fiscalía de Delitos de Odio, esa que intervino cuando los cánticos en un colegio mayor, pero permite que en las calles de Madrid se grite lo de desde el río hasta el mar y se grite no es terrorismo, es resistencia, el matar a 1.200 judíos? Bueno, y ayer, en la manifestación que hubo ayer de dos organizaciones, una filoterrorista como es Masar Badil y otra que ya está prohibida en Alemania, que es Samidum, ayer salieron, hoy lo quieren volver a hacer, pero ayer ya salieron a las calles. ¿Hoy quieren repetir? Sí, hoy van a ir a, no sé, a la embajada o no sé dónde van a ir hoy, pero bueno, en cualquier caso, quien lo está permitiendo es el gobierno, quien está siendo cómplice es el gobierno. ACOM ya interpuso ante la Audiencia Nacional desde junio y hemos ido aportando pruebas sucesivas de la apología al terrorismo que hacen estas organizaciones, de la incitación al odio contra los judíos que hacen estas organizaciones, que eso va a acabar mal. Va a llegar un punto, o sea, ahí hay una violencia verbal y va a acabar en violencia física antes o después, que esto es una peculiaridad que tiene el antisemitismo, que pasa muy rápido de la violencia verbal a la violencia física, ¿no? Entonces a veces en España necesitamos que haya una desgracia para darnos cuenta de esto, ¿no? Pues nosotros no queremos que pase una desgracia, lo decimos ya. La delegación del gobierno autorizó esta manifestación. En nuestra opinión, obviamente, es intolerable que se señale así los judíos. Lo que se dijo ayer en estas manifestaciones, cómo se está estigmatizando, cómo se está señalando, cómo se está glorificando al terror. La página web de Masar Badil, lo pueden ver ustedes, llaman a Nasrallah el líder supremo y lloran su muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, lo que tenemos en Madrid, lo que tenemos en nuestras calles, con lo que tenemos que convivir nosotros, a lo que nos tenemos que enfrentar. Que es verdad que los buenos yo creo que son más, lo que pasa es que hacemos menos ruido, ¿no? Que esto también es un mensaje que yo creo que... Ya es hora de que hagamos ruido. Que cambie, exactamente. Que cambie más que antisemitismo, a mí me gustaría decir que quienes soportan, apoyan, ensalzan, militan, me da igual el grado de compromiso que tengan con los antisemitas, que son los islamistas radicales, que se unen con ese progresismo woke y en esa alianza extrañísima que ni es coherente ni tiene ningún sentido, más allá que derrocar desde el comunismo al capitalismo, que es lo que buscan realmente en las sociedades occidentales, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos que dicen defender y que están alejadísimos de cualquier defensa. Todos esos, en realidad, no son antisemitas, son propagandistas del nazismo. Y esto hay que decirlo claro. O sea, quien hoy soporta esa causa terrorista en Gaza, en el sur del Líbano, contra Israel, en distintos frentes, está soportando la ideología nazi del exterminio, que señala a los judíos por el hecho de ser judíos. Y no hay judíos de primera y de segunda, y judíos buenos y judíos malos, y judíos sionistas y no sionistas, y israelíes no, a la gente del festival Nova no le preguntaron si era sionista o no era sionista. Los habitantes de los kibbutz, los chicos que asistieron, algunos de ellos occidentales, a ese festival de música, no eran mejores o peores por ser de una confesión religiosa o de otra. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, insisto, nadie gritó en aquel ataque del festival del 7 de octubre por los territorios, devolvernos nuestra tierra, Gaza o Palestina libre. Nadie dijo eso. Lo que se dijo fue Alá Akbar, y era incitar a ese islamismo radical, a esa yihad islámica que pretende lo que pretende, aniquilar a todo aquello que no sea lo mismo que ellos quieren imponer o que sea contrario, que se interponga en su camino. Y una cosa muy importante, para los que no han estado nunca allí, si Israel no existiese, que es el enemigo común a batir por todos esos grupos étnicos minoritarios que pueblan la zona de Gaza y Cisjordania, se estarían matando entre ellos. Porque ni siquiera es una unidad de
el futuro Estado palestino contra el Estado de Israel. Es mentira. Hay un montón de clanes que están enfrentados entre ellos y que se matarían si no tuvieran como enemigo común a Israel. Así que eso de Gaza y Free Palestine y tal, por favor, a ver si se documentan un poquito. La primera población que está sometida al terror islámico es la población árabe que vive bajo los regímenes islámicos. Viven en un régimen de esclavitud y de terror. Después, como además son educados en eso, muchos de ellos es más fácil dejarse llevar, etcétera, pero hay muchas personas, yo conozco muchos iraníes que viven en Estados Unidos y que no tienen nada que ver con el régimen de los ayatolás. Otra de las cosas que ha salido a flote y que ha sorprendido mucho es hasta qué punto Israel está dentro de Irán, que es muy importante. Y el otro día hubo un mensaje de Netanyahu hablando a la población iraní, dejando claramente que Israel o el gobierno de Israel no tiene nada contra la población de Irán, no va contra el pueblo de Irán, va contra el régimen que oprime al pueblo de Irán y que ataca a Israel y que es el enemigo declarado de Israel. Pero de hecho, eso es lo que le aterroriza a todos los canallas aquí en Occidente que se dedican a apoyar a todo el terrorismo. Claro. Imagine usted que Israel logra derrocar al gobierno teocrático de Irán. ¿Se imaginan ustedes? El gobierno teocrático de Irán acabará derrocando una resistencia que existe dentro de Irán, a la que se tiene que dejar respirar y que pues imagine que Israel logra crear las condiciones por las cuales desde dentro de Irán se puedan quitar de en medio a esa gente. ¿Imaginan ustedes lo que cambiaría el mundo con un Irán democrático llevándose bien con Israel, que a su vez se lleva bien con Arabia Saudí porque siguen adelante los acuerdos de Abraham? Es que se le acaba el chollo a tanta gente y se le acaba la posibilidad a tanta gente de continuar intentando destruir la civilización occidental, empezando por Israel, que no me extraña que estén desatados. No, y forrándose personalmente. Discúlpeme, porque quienes encabezan todo eso son líderes que no viven en Gaza, que no viven en el sur del Líbano, en Cisjordania, y que les importan una higa los territorios que dicen defender. Lo que quieren es llenarse los bolsillos y vivir a cuerpo de rey en sitios como Qatar, donde están como marajás. Donde hay un acuerdo entre Israel y Estados Unidos para no tocarlos en Qatar, pero una de las cosas que sorprendió precisamente fue el abatimiento del líder, de uno de los líderes de Hamas en Teherán. Israel estaba perfectamente informado de cuándo llegaba y de dónde estaba. Y se pensó que había utilizado un dron, ¿no? Fue un disparo a rodilla en tierra, fue un lanzacohetes, creo recordar, con lo que se acabó con el líder de Hamas. Y claro, dices, están dentro de Teherán. Es decir, Israel tiene mucha gente dentro de Teherán. El propio Ahmadinejad el otro día decía, intentamos organizar un grupo de contraespionaje y resulta que el líder del grupo de contraespionaje era del Mossad. Llega un momento que dices, no saben ni dónde mirar. Miran a la derecha e izquierda, no se pueden fiar ni de la sombra que llevan colgada. Bueno, pero esto lo que demuestra es que si Israel quisiese, toda esta gente desaparecía del mapa inmediatamente, pero eso tendría consecuencias muy graves para la población civil, para el orden mundial, para la paz en el mundo, y eso es lo que Israel no quiere. Por eso Israel, esa contención que tanto le quieren exigir, es lo que hace Israel. Israel lo que hace es contener a los terroristas. A mí me hace gracia cuando hay mensajes estos de esperemos que el ataque de Israel, la respuesta de Israel sea proporcional. ¿A cuál? ¿Al de Irán, ¿no? Que vamos a bombardear población civil en Irán, porque la única respuesta proporcional hoy en día sería bombardear población civil indiscriminadamente. Eso es una proporcionalidad. Bueno, pero esto forma parte de la narrativa, narrativa a la que estamos ya, por desgracia, aburridos, yo creo, ¿no? Porque sí, pero es muy cansado. Y a mí, yo de verdad que y es una de esas discusiones que la he tenido en todo tipo de... Y es inadmisible desde un gobierno que se dice democrático como el español, que se dice progresista, que se dice feminista, que se considera defensor de los derechos humanos. Yo quiero leer el mensaje para que no se olviden las cosas, porque parece como que un año queda muy atrás y que en este año han pasado muchas cosas y se ha dado la vuelta al relato y demás. Pero yo quiero leer, porque el 7 de octubre de 2023, no el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 25 de octubre, no, el 7 de octubre de 2023, la ministra del Gobierno, Sira Rego, puso un tuit que decía: Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación, apartheid y exilio. Frente a quienes hoy defienden volver al castigo colectivo bombardeando la Franja de Gaza, es urgente defender el derecho internacional. La única solución es el fin de la ocupación. Este mensaje del 7 de octubre, el mismo día que todavía estaban los cadáveres calientes, vandalizados, ultrajados,
que había secuestrados y secuestradas, niños y mujeres fundamentalmente, después del ataque de Hamas. Esta señora y su compañero Urtasun se negaron a apoyar una resolución condenando el ataque cuando Israel ni siquiera había respondido a nada. Todavía no había una respuesta sobre la mesa y se negaron a condenar el ataque del 7 de octubre de los terroristas. El 7 de octubre, el mismo 7 de octubre, de verdad. Esta es la gente que está en el gobierno dándonos lecciones a los demás. Lecciones de proporcionalidad y de derechos humanos. Es la ideología. Ese es el problema, que Israel está librando una guerra contra la ideología radical islamista. Y por desgracia, en las sociedades occidentales, el islamismo y la izquierda radical y no tan radical, se han unido en este frente, porque la izquierda en general es totalitaria. Y unas veces es con un tipo de totalitarismos y ahora es con otros, ¿no? Por eso se han querido congraciar con todos estos regímenes que no respetan nada de lo que ellos dicen respetar, pero que esto es todo de boquilla. Bueno, tampoco el comunismo que siguen, claro, que predican, te digo, que es el totalitarismo, respetaba nada. El totalitarismo de diferentes cortes, ¿no? O sea, que siguen en la modernos, misma. Pero no respetaba nada. El comunismo no respetaba a las mujeres, no respetaba los derechos de los homosexuales, no respetaba absolutamente nada. No respetaba a los judíos. Y lo sigue sin hacer. Recordemos, es que me hace muchísima gracia que se oculten los episodios brutales de antisemitismo en la Unión Soviética. Es algo todos conocemos, el antisemitismo brutal, descarnado de la Alemania nazi, pero las purgas de judíos, los asesinatos de judíos, el envío de judíos al Gulag por parte de Stalin, la ocultación de los crímenes nazis contra judíos por parte de Stalin, porque eso lo mismo hacía que la gente viera con buenos ojos a la población judía. Todo eso son episodios de la historia que se suelen borrar. Y al final resulta que los nazis creíamos que nos habíamos deshecho de ellos, pero han vuelto con una fuerza brutal, esta vez con disfraz comunista, ¿no? Es una cosa... Yo creo que es muy importante... nos guste o no nos guste, y es lamentable, y todos somos españoles, y nuestro gobierno, aunque estemos absolutamente en contra de sus acciones o sus decisiones, sigue siendo el gobierno de España en el mundo, y el papel de España, todo el mundo habla de España, de Sudáfrica y de Irlanda. Y es lamentable. Entonces es muy importante que, aunque sea individualmente, que cada cual sea capaz, y hoy tenemos una oportunidad para ir esta tarde a la Puerta del Sol y salir a decir, de ninguna manera, no todos los españoles secundamos lo que hace nuestro gobierno y no estamos detrás de esta ignominia, de este papel que está haciendo internacional, que nos avergüenza a muchos, al menos a mí desde luego. No soporto la política que está llevando mi gobierno con respecto a Israel. No la soporto en absoluto, y por eso voy a estar esta tarde demostrando mi apoyo al derecho de Israel a defenderse. Y además radical y frontalmente, porque cuando aquí se decidió ir a una guerra contra Irak, aquí salieron los del no a la guerra con pancartas, sin complejos, dando la cara, diciendo que aquello era inadmisible y demás, y unidos, y con los medios de su lado. Y aquí estamos prácticamente pidiendo perdón los que defendemos la verdad sobre la falsedad de los datos, la realidad del terreno sobre la propaganda, la democracia frente a la barbarie, y tenemos casi que disculparnos. No, señor. No, señor. Bueno, yo lo que creo es que esta tarde habrá muchísima gente en la Puerta del Sol manifestando su solidaridad con Israel. Desde luego, mucha más gente que la que va a esas manifestaciones antisemitas que hacen mucho ruido, pero son 4 gatos mal contados. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen hoy nuestros oyentes? Pues don Luis, hoy les preguntábamos a los oyentes, bueno, más que una pregunta, lo que les pedíamos es que nos mandaran mensajes de apoyo al pueblo de Israel con motivo de este aniversario. Les leo, hay muchísimos, la verdad es que les voy a leer unos poquitos porque no me da tiempo a comentar todo lo que nos han dejado en redes sociales. Comienzo por el chat de YouTube de Radio Libertad. Ana Julia Mena manda su solidaridad con Israel. Ana Rubina dice que el islamismo es muerte, es guerra, y van contra Israel, que es un pueblo de paz, que les han matado, secuestrado
y violado a sus ciudadanos. Un comentario de Carolina Santamaría que dice que si cae Israel, cae Occidente. Victoria Padilla Pastor envía su apoyo y respeto para el pueblo de Israel. Dice que su fortaleza es nuestro muro contra el fundamentalismo islámico. Hay muchos comentarios en este sentido, ¿no? Lo importante que es que haya allí un frente bastante fuerte contra el islamismo radical. Juan Carlos dice que Dios bendiga al pueblo democrático de Israel. Santiago Arenal dice que Israel es la resistencia y Europa quiere una sociedad aborregada, sometida al buenismo progre. Ángela Cenarro, también en ese chat de YouTube, dice que Israel debe defender a su pueblo, todo su apoyo para acabar con los terroristas. Voy con más comentarios, en este caso de Twitter. Jorge N. California dice que la última estrella de Occidente debe mantenerse encendida. Paula nos manda también en Twitter su ánimo para Israel. Los españoles de bien estamos con vosotros. Dice que ya queda menos para derrotar a los terroristas. Ángeles Roldán dice que Israel es el muro de contención de Occidente. Su supervivencia a día de hoy es crucial para preservar nuestro futuro. Todo el apoyo y la solidaridad para Israel. Juan Luis N. dice Am Israel High, y de hecho esto es una de las frases que más se repiten. Para quien no lo sepa, es una frase de apoyo, precisamente. ¿Cómo se pronuncia? Am Israel High, Am Israel Chai. High. Sí. Es una frase que repite mucho en redes sociales. Sí, que es el pueblo de Israel vive, está vivo. Es esa frase de apoyo en esa traducción que nos hace Rosa Regia. Cabezuela 1 dice que es la primera barrera para la barbarie, la de Israel, todo su apoyo y solidaridad. 23 Alfa 5 pide una oración por las almas de aquellos que murieron, por los que sobrevivieron y también lidian con ese trauma de la masacre, para que encuentren también a todos los rehenes. Es que es todo un pueblo, ¿no?, atemorizado por lo que allí ocurrió. Y termino con un comentario de Laura Martínez que dice que siempre estaremos con Israel. No podemos olvidar y no olvidaremos ese fatídico 7 de octubre. La guerra en Oriente Medio ha empezado por culpa de los terroristas y los terroristas van a pagar. Todo el cariño para Israel y desea que los más de 100 secuestrados sean por fin liberados. Pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias a los oyentes que nos han traído, que nos han mandado su opinión. Y gracias a nuestros contertulios de hoy, don Borja Montoro, doña María Jamardo. Luego nos veremos por allí a las 7:30 en la Puerta del Sol. Yo me acercaré, sí, dando un paseillo. Muy bien, ustedes que viven cerca, yo vivo más lejos, pero así que dando un paseillo no, porque si no, no llego. Por cierto, fui a Pamplona este viernes. Fíjate si es malo, Óscar Puente, que todos los trenes salen con retraso, menos el mío, y lo perdí por 3 minutos. Me cago en la leche. Estuvo allí con su libro. Allí, y tuvo mucho éxito en la presentación. Sí. Eso espero, seguro. Bueno, muchísimas gracias, doña Rosa Regia, por estar aquí. Gracias por todo lo que hacen, por actuar como valladar de Occidente. Y gracias especialmente a ACOM, que está haciendo una labor de contrapropaganda de la propaganda antisemita realmente extraordinaria. Así que mi agradecimiento a usted personalmente y a la organización en su conjunto. Pues muchísimas gracias a vosotros también por el apoyo, la difusión y estar con la verdad. Bueno, y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de lo que importa de un gobernante. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Cada uno de nosotros tenemos muchos roles, diferentes facetas. Una misma persona tiene la faceta de trabajador, de hijo, etc. Y así un extenso número de roles de la vida de una sola persona. A nuestros gobernantes, artistas o profesionales, solo les pido honradez y talento. Al presidente Roosevelt lo tengo por un magnífico presidente. De hecho, gracias al apoyo que le dio a Europa, se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial, quitándonos de encima la bota de Hitler. Pero en su faceta de esposo fue un desastre. Mujer que se le ponía por delante, señora que se ligaba o intentaba ligarse por todos los medios si le gustaba. En Inglaterra, Winston Churchill fue genial como estadista y gobernante. Sin embargo, era alcohólico desde su adolescencia. He conocido ciudadanos que han repudiado a artistas por ser homosexuales o a compositores, actores, cantantes por ser promiscuos. Y digo yo, ¿a mí qué más me da? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, decía Jesús. Por favor, dejar ya de zandajas con nuestro rey
emérito por estas cuestiones, y no se olviden nunca que para bien y en otros casos para mal tenemos la democracia gracias a él. Democracia que disfrutamos o padecemos, como estamos viendo ahora, que a nuestra democracia se la retuerce para soltar culpables convictos sin que se hayan arrepentido, y que el sinvergüenza de Sánchez diga que quiere mucho a Begoña. Me importa un comino, usted está porque se ha unido a lo peor de lo peor y nos lleva a todos camino de la esclavitud y la ruina. Mañana más y mejor, punto final.